En medio del bullicio de la ciudad, donde la gente camina con prisa y rara vez se detiene a mirar a su alrededor, hay una figura que muchos reconocen, pero pocos conocen. Cada mañana, justo cuando el sol apenas roza las copas de los árboles del parque central, un hombre de uniforme naranja y escoba en mano comienza su rutina. Se llama Manuel. Algunos lo saludan con un gesto de cabeza, otros apenas reparan en él. Para la mayoría, es simplemente el barrendero del parque. Pero lo que nadie imagina es que detrás de esa apariencia discreta, se esconde una historia extraordinaria. Porque Manuel habla 7 idiomas. Sí. 7. Y no los aprendió en la escuela, ni en viajes exóticos. Los aprendió mientras barría hojas secas, recogía botellas olvidadas, y escuchaba conversaciones de medio mundo que pasaban a su lado sin notar que él entendía cada palabra. Esta es la historia de cómo un hombre invisible para muchos, se convirtió en el secreto mejor guardado de la ciudad. Todo cambió una mañana cualquiera. Un grupo de turistas alemanes se había perdido en el parque. Con el mapa en la mano y la confusión en el rostro, caminaban en círculos sin saber por dónde salir. Fue entonces cuando Manuel se acercó. Con su escoba apoyada en el hombro y una sonrisa amable, les habló. No en español. En perfecto alemán. Al principio, pensaron que era una coincidencia. Tal vez una frase memorizada, algo aprendido al vuelo. Pero no. Manuel los guió con detalle, explicó direcciones, hizo chistes, y cuando terminó, uno de los turistas le preguntó, ¿dónde aprendiste a hablar así? Manuel solo se encogió de hombros. Escuchando, dijo. El grupo se alejó riendo, todavía impresionado. Y sin saberlo, acababan de activar una cadena de acontecimientos que haría que media ciudad se hiciera la misma pregunta. ¿Quién es en realidad este hombre que barre el parque y habla como un diplomático? Después de aquel encuentro con los turistas, comenzaron a pasar cosas curiosas. Primero fue una pareja de franceses que venían a correr por las mañanas. Al escuchar a Manuel dar indicaciones en su idioma, comenzaron a saludarlo cada día, y poco a poco, se quedaban a charlar. Luego fue un estudiante de intercambio de Brasil, sorprendido al descubrir que el barrendero conocía no solo su idioma, sino también expresiones de su ciudad natal. En menos de una semana, Manuel se convirtió en una especie de leyenda local. Algunos venían a comprobar si era cierto. Otros simplemente querían escucharlo hablar. Los bancos frente a su rutina matutina empezaron a ocuparse más temprano. Gente de todas partes se sentaba a observar al hombre que barría y, de vez en cuando, soltaba una frase en italiano, portugués o ruso como quien habla del clima. Pero la pregunta persistía, ¿cómo lo hacía? Lo cierto es que Manuel tenía un secreto. Bajo uno de los bancos del parque, el que quedaba frente al roble más antiguo, había escondido una pequeña caja de madera. Dentro, no había dinero ni pertenencias personales, sino libros. Diccionarios viejos, cuentos bilingües, revistas que alguien había tirado y él había rescatado. Durante su descanso, cuando nadie lo veía, Manuel sacaba un libro, leía unas páginas, repetía en voz baja las frases, y volvía a guardarlo todo. Día tras día. Año tras año. Y así, palabra a palabra, construyó su Torre de Babel. Pero lo más sorprendente no era lo que sabía, sino lo que aún no había contado. El rumor creció tanto que un día llegó hasta la redacción de un pequeño periódico local. ¿Un barrendero políglota? Suena a leyenda urbana, dijo el editor, mientras hojeaba una pila de noticias aburridas. Pero uno de los periodistas jóvenes, Martín, recién salido de la universidad, curioso por naturaleza, decidió ir al parque y averiguar por sí mismo. Al principio, observó desde lejos. Tomó nota de la rutina de Manuel, cómo barría en círculos, cómo saludaba con una inclinación de cabeza, cómo de vez en cuando hacía pausas y hablaba con alguien, cambiando de idioma como quien cambia de tono. Una mañana, Martín se armó de valor y se le acercó. No como periodista. Como alguien curioso. Disculpe, ¿usted de verdad habla 7 idiomas? Manuel lo miró, y sonrió como si la pregunta fuera innecesaria. No lo sé. Tal vez 8. Depende de lo que se escuche. Aquel encuentro se convirtió en una conversación de 2 horas, sentados en un banco, entre barridas y frases en inglés, francés, portugués y hasta algo de japonés. Martín, fascinado, pidió permiso para escribir su historia. Manuel se encogió de hombros.
No tengo mucho que contar. Pero Martín no estuvo de acuerdo. Publicó un artículo titulado El hombre que barre idiomas. No tardó en viralizarse. En cuestión de días, Manuel pasó de ser invisible a ser inolvidable. Reporteros, curiosos, estudiantes de idiomas, incluso profesores universitarios, comenzaron a visitar el parque. Todos querían escuchar al hombre que aprendió idiomas con una escoba en la mano. Pero a Manuel no le gustaba el protagonismo. Y por eso, justo cuando todos empezaban a buscarlo, él empezó a desaparecer. Una mañana, el parque amaneció limpio, pero sin Manuel. Ni su escoba, ni su caja de libros. Ni su sombra al pie del roble viejo. Muchos pensaron que se había tomado un descanso. Otros creyeron que lo habían trasladado. Pero pasaron los días, las semanas, y Manuel no volvió. El banco donde solía leer quedó vacío, como si él mismo se lo hubiese llevado consigo. Pero una mañana, justo cuando el sol rozaba las copas de los árboles, como siempre, un niño encontró algo bajo el banco, una pequeña libreta con tapas gastadas y palabras escritas a mano, en 7 idiomas distintos. No era un diario. Tampoco un cuaderno de estudio. Era una colección de frases que había escuchado a lo largo de los años. El idioma más difícil es el del silencio. Las hojas caen, pero aprenden a volar de nuevo. Cada palabra tiene dueño, pero la escucha es libre. La libreta pasó de mano en mano. Y quienes la leían, comprendían algo. Manuel no barría para limpiar. Barría para escuchar. Nunca buscó fama, ni aplausos. Lo suyo no era enseñar idiomas. Era conectar con las historias que pasaban a su alrededor. Historias que él tradujo, sin palabras, en gestos, en sonrisas, en la forma paciente de limpiar un camino. Hoy, aún se cuenta su historia como un susurro en el parque. Dicen que si te sientas en su banco, puedes escuchar ecos de todas las lenguas que Manuel alguna vez comprendió. Pero nadie sabe dónde está. O quizás, nunca se fue. Porque algunas personas son como el viento entre las hojas, invisibles, sí, pero imposibles de olvidar. ¿Conoces a alguien como Manuel? Déjalo en los comentarios. Quizás hay más historias escondidas justo frente a nosotros. No olvides darle me gusta al video y suscribirte a mi canal para estar al tanto de nuevas historias igual de impactantes. Activa la campanita para no perderte de nada. A continuación, te dejo una lista de reproducción con más historias. Hasta pronto.